Supermancito, excelente. Ah, ya empezó, ¿cierto? Ah, bueno, pues a todos muy buenos días, gracias por su puntualidad. Estaba esperando unos 5 minutos por que se unieran más personas, creo que ya somos como 30, si no estoy mal. Así que súper, iniciemos. Un cálido saludo de bienvenida, lleno de bienestar y salud para ustedes y sus familias. Hoy, esta no va a ser una clase de estadística pura y dura, sino un recorrido sobre los principales referentes que existen hoy en día para la aplicación de algunas herramientas de estadística descriptiva e inferencial con el propósito básicamente de tomar decisiones con la menor incertidumbre posible en la gestión de riesgos en la salud, pues utilizando por supuesto los principios básicos de la higiene ocupacional, ¿no? Resulta importante siempre como punto de partida entender que cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier tipo de rol en la gestión de riesgos en la salud, utilizando herramientas de higiene ocupacional, nos enfrentamos frente a una importante variabilidad, ¿no? Es decir, las condiciones de trabajo, las circunstancias de exposición, pues cambian en función de la tarea, cambian en función del tiempo, cambian en función de, qué sé yo, la condición termohigrométrica del entorno, de las actividades que esté realizando de manera individual el trabajador. Y cuando tenemos una alta variabilidad, pues finalmente lo que tenemos es incertidumbre con relación a la evaluación del riesgo. Y es precisamente allí donde la estadística se convierte como en una herramienta clave. Es conocido pues que nosotros hemos utilizado la estadística en higiene ocupacional casi que desde su génesis o en prevención de riesgos laborales, porque nosotros describimos, porque nosotros medimos, porque nosotros finalmente estamos en un proceso permanente de control de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre con relación a si la prueba de hipótesis que nosotros estamos planteando es cierta, si esa persona, ese grupo de exposición similar o esa tarea significa un riesgo potencial para los trabajadores o no. Y esto se hace desde observaciones individuales hasta eventualmente pues evaluaciones suficientes, validadas y representativas para poder entender qué es lo que está pasando con esa exposición y conocer un poco su comportamiento, ¿no? Entonces, el punto de partida es que finalmente cualquier tipo de intervención higiénica sugiere o supone un margen de incertidumbre que tiene que ser controlado, ¿no? Y allí es donde aparece pues, la matemática y la estadística, que indiscutiblemente es una de las ciencias más antiguas de la humanidad. Yo creo que desde la antigua Babilonia o en Egipto, pues finalmente se contaban con estimaciones y cálculos más bien para poder finalmente no sé, planear sus cosechas y eventualmente conocer cómo era el comportamiento de las estacionalidades a lo largo del año y no sé, controlar también los tributos. O sea, siempre se ha utilizado en cierta medida herramientas de matemática y estadística para poder, de nuevo, describir, analizar y tomar finalmente decisiones. Sin embargo, pues la estadística toma ese carácter científico, posiblemente en el siglo XVII, siglo XVIII, unida sobre todo al desarrollo de la probabilidad, ¿no? Y los estudios poblacionales. Y finalmente ya en el siglo XX con el desarrollo de la informática pues se consolida la ciencia estadística y casi que todas las decisiones y toda la información que tenemos hoy en día proviene de la estadística, ¿no? Y hoy que estamos dentro de este mundo ya de la IA y de los grandes datos, pues gran parte de esa información proviene precisamente de pruebas de estadística, ¿no? ¿Por qué es importante finalmente entonces la estadística aplicada a higiene ocupacional? Porque finalmente vamos a obtener o vamos a tener un método o una técnica que nos va en cierta medida a permitir recoger una información, organizarla, analizarla y por supuesto interpretarla, ¿no? Y básicamente dentro de esa estructura de análisis lo que vamos es a tomar decisiones en materia de la necesidad del establecimiento de una medida de control o no, ¿no? Y
también nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento de las exposiciones, es decir, finalmente a controlar esa variabilidad espacio-temporal. Entonces, si hablamos de estadística aplicada a higiene ocupacional, necesitamos saber en qué fases se utiliza la estadística. Y desde el diseño y validación de una estrategia de muestreo hasta el cálculo de indicadores de estadística descriptiva o inferencial, eventualmente la comparación con valores de referencia y básicamente esos son como los 3 elementos sustantivos en donde aplicamos algunas herramientas de estadística descriptiva e inferencial. ¿Y por qué es importante tanto la estadística descriptiva como la inferencial? Eso lo veremos un poquitico más adelante, pero al final es porque necesitamos de nuevo tomar decisiones controlando un poco la incertidumbre asociada a nuestro juicio profesional, ¿no? Es conocido para todos nosotros que finalmente en el ejercicio higiénico trabajamos con distintos tipos de datos, pero las 2 clasificaciones grandes y globales que utilizamos son datos cuantitativos continuos y datos categóricos. Recordemos que los datos cuantitativos continuos expresan básicamente valores numéricos medibles en una determinada escala, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de partes por millón, decibeles en escala de ponderación A, metros por segundo cuadrado, milisievert, pues finalmente podemos sobre esos datos numéricos aplicar en cierta medida operaciones matemáticas y estadísticas para calcular, qué sé yo, promedios, desviaciones estándar, percentiles, márgenes de error, etcétera, etcétera. Y también en higiene ocupacional utilizamos datos categóricos, ¿no? Que no se expresan generalmente en datos numéricos, sino en lo que se podría denominar como condiciones o atributos, ¿no? Pueden también, recordemos, ser nominales o ordinales, y esto pues nos sirve básicamente para ordenar datos. Entonces, si nosotros queremos saber si un trabajador usa o no un elemento de protección personal respiratoria, si usa sí o no un elemento de protección personal auditiva, si ha sido sometido sí o no a una prueba de vigilancia médica, si ya ha sido sí o no formado en la gestión de un contaminante químico en particular o el control de un contaminante químico importante. Entonces, finalmente también nosotros en higiene ocupacional utilizamos muchos datos categóricos que nos permiten como ordenar, y esto es más usualmente utilizado en el establecimiento de medidas de control. Pero generalmente, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, pues nos basamos fundamentalmente en datos cuantitativos continuos. Además de eso, pues utilizamos distintas escalas de medición. Entonces, es acá donde sobre esos datos cuantitativos continuos es que vamos a básicamente a aplicar unos tipos de estadística muy particular, ¿no? Entonces, básicamente queremos dar respuesta a 2 grandes inquietudes, ¿no? ¿Qué dicen mis datos y qué puedo concluir de esa información con un determinado nivel de confianza? Y estas 2 respuestas no lo dan 2 tipos de estadística. Una que es la de estadística descriptiva, que básicamente, como pueden ver allí, se encarga de resumir lo que observamos directamente en las mediciones. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una medición de sílice en 10 trabajadores, podemos calcular la media, la mediana, el rango, la desviación estándar, y esto nos permite fundamentalmente tener como una primera foto de cómo se comportan los datos, pero no va más allá de la muestra que finalmente tenemos, es decir, me está describiendo qué es lo que está pasando en ese conjunto de datos. Mientras que la estadística inferencial, como bien se menciona, nos permite como ir más allá de la muestra, ¿no? Es decir, nos permite extrapolar lo que pasa en la muestra en el resto del grupo de trabajadores o de condiciones de trabajo, de circunstancia de exposición o de, no sé, trabajadores vinculados a un grupo de exposición similar. Entonces, acá vamos a utilizar descriptores estadísticos que nos van a permitir concluir con un determinado nivel de confianza, ¿no? Entonces, acá ya hablamos de límites de confianza, hablamos de percentiles, hablamos de eventualmente unas distribuciones de probabilidad específicas, hablamos de unas pruebas de bondad de ajuste y otra serie de elementos que básicamente lo que nos permite es inferir de lo que sucedió en esa muestra puede ser el comportamiento general de lo que suceda
en un grupo o en un colectivo de exposiciones que no están siendo finalmente cuantificadas, ¿no? Entonces, estas dos herramientas pues se pueden ver de manera muy rápida y muy elemental. Creo que esto es recordar un poquito el colegio. Y básicamente la mejor forma para aprender un poco matemáticas y estadísticas a través de las ejemplificaciones y también de los casitos. Entonces, supongamos que se tomaron 6 mediciones de formaldehído con estas concentraciones, 0.2, 0.25, 0.30, 0.35, 0.4 y 0.6 partes por millón. Entonces, nosotros básicamente lo que podemos es resumir qué es lo que está pasando en esa muestra, ¿no? Entonces, primero, esas barras representan cada medición en cada trabajador, ¿no? La línea roja punteada corresponde al valor límite permisible. Supongamos que, bueno, no es correcto el valor de referencia del formaldehído 0.1 partes por millón, pero para efectos prácticos vamos a dejarlo en 0.3 partes por millón. Acá pues podemos observar que 5 mediciones se ubican alrededor o por debajo del valor límite permisible. Uno alcanza incluso los 0.6 partes por millón. Y ahí ya calculamos algunos estadísticos descriptivos, ¿no? Entonces, el promedio es de 0.35 partes por millón, la mediana es de 0.325 partes por millón, muy cercana al valor medio, el valor mínimo fue de 0.2 y el máximo de 0.4 partes por millón, la desviación estándar es de 0.14 partes por millón, el percentil 95 de 0.55 partes por millón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esta información descriptiva, básicamente lo que estamos es resumiendo los datos que recolectamos, ¿no? Sin embargo, todavía estamos limitados a una muestra verdaderamente pues, muy pequeñita, de 6 trabajadores, ¿no? Y lo que sucede en el siguiente paso es que debemos utilizar otra herramienta estadística que nos permita, de nuevo, inferir o proyectar si estos resultados eventualmente es el comportamiento de lo que sucede en los periodos que no están siendo medidos. Entonces, el mismo ejercicio que estamos haciendo, tomando un fotograma de 6 trabajadores que eventualmente pueden tener 250 circunstancias de exposición al año. Si ese grupo de exposición similar fuera de 10 trabajadores, pues estamos ante 2.500 circunstancias de exposición probables a formaldehído, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar otras herramientas que nos permitan inferir qué es lo que pasa en esas restantes 2.494 circunstancias de exposición que no están siendo caracterizadas, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente utilizamos la estadística inferencial, ¿no? Y la estadística inferencial no es más que un modelo de probabilidad que nos permita, en cierta medida, representar cómo se distribuyen los datos que nosotros estamos observando, ¿no? Y acá entramos en las distribuciones de probabilidad, que básicamente lo que queremos es entender un poco cómo esos datos que están siendo observados pueden tener una probabilidad que finalmente se comporten de manera similar, de nuevo, en esos periodos que nosotros no hemos medido. Entonces, el modelo más clásico que conocemos todos es la distribución normal, que pues es simétrica, que tiene esta campana de Gauss-Jordan, en donde la mayoría de los datos se concentran en torno al valor promedio y los valores extremos como en las colitas, y básicamente hace parte de los procesamientos estadísticos clásicos, ¿no? Porque a través de esa curvita, pues yo puedo finalmente observar los intervalos de confianza, puedo realizar algunas pruebas de hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en higiene ocupacional, no siempre los datos se comportan de una manera simétrica. Al contrario, es común encontrar muchas mediciones, digamos así, bajas y de vez en cuando valores muy altos que corresponden a picos de exposición. Y este comportamiento se describe mejor con la distribución log normal, que la distribución log normal, primero, es asimétrica y segundo, está sesgada hacia la derecha. En este caso, lo que sucede es que los parámetros centrales no se basan en el valor promedio aritmético, sino en, por ejemplo, el valor promedio geométrico, la desviación estándar geométrica, de las cuales yo puedo finalmente calcular
Gold Indicator, que es el percentil 95, que es el que, bueno, sugieren, como ahorita veremos un poco más adelante, los principales referentes para poder confrontar con relación al valor límite permisible, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos muy pocos datos para poder inferir en términos de probabilidad, también supone que debemos en cierta medida castigar mucho los datos. Por eso es que en cierta medida se utiliza la distribución log normal como un razonamiento adicional a eventualmente lo ya mencionado en función de cómo se comportan eventualmente los conjuntos de datos cuando estamos realizando finalmente distintas mediciones ocupacionales en los lugares de trabajo, ¿no? Ahora, una de las herramientas complementarias que nos ayuda a determinar cuáles son eventualmente los tipos de distribución de probabilidad que nos pueden servir más en función de las características de los datos, porque realmente depende de las características de los datos, son las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Y estas pruebas de bondad de ajuste nos permiten verificar si los datos que observamos siguen una distribución teórica, ¿sí? Y esa distribución teórica puede ser normal, log normal, o puede ser incluso no paramétrica, o que no siga ninguna de esas dos distribuciones. ¿Por qué es importante esas pruebas de bondad de ajuste? Porque generalmente nosotros, en función de esa presunción inicial, asumimos que el comportamiento de eh, las caracterizaciones de contaminantes químicos siguen unas distribuciones de probabilidad logarítmicas normales, ¿no? Pero yo puedo también tener conjuntos de datos en donde se ajuste de una mejor forma a la distribución normal. O cuando estamos haciendo caracterizaciones de ruido y pasamos los niveles de presión sonora continua equivalente a micropascales para poder procesar estadísticamente, ya no una escala logarítmica, sino en una unidad escalar, pues finalmente nosotros vamos a observar que existe una mejor distribución de los datos desde una distribución normal que una distribución normal. Pero lo clave es finalmente saber qué tipo de herramientas podemos utilizar para poder finalmente probar cuál es la mejor distribución de probabilidad. Y existen distintas pruebas, está la Kolmogorov, está la Andersen-Darling, está la prueba de chi cuadrado, y la que ha sido en cierta medida más utilizada en higiene ocupacional, que es la prueba de bondad de ajuste mediante Shapiro-Wilk. Y esto básicamente lo que hace es transformar los datos a logaritmos y finalmente determinan la normalidad de los datos, ¿no? Y en función de esos datos originales se procede a determinar si se ajusta más a una distribución normal o un log normal. Afortunadamente, pues hoy casi que todos los paquetes estadísticos contienen esas pruebas de bondad de ajuste. Lo importante, pues, es utilizarla para saber qué tipo de distribución de probabilidad es la que mejor se ajusta, ¿no? Sin embargo, de nuevo, la gran mayoría de pruebas inferenciales que nosotros hacemos en higiene ocupacional sigue una distribución log normal, que básicamente lo que se hacen es transformar los datos a una escala logarítmica y nos da un comportamiento distinto finalmente de los datos, ¿no? En función de la simetría, en función del sesgo a la derecha, aspectos que ya habíamos mencionado, debido al comportamiento eventualmente de los datos, principalmente en el caso de contaminantes químicos, y esto nos permite fundamentalmente tomar decisiones a partir de los estimadores estadísticos que se derivan de esta distribución de probabilidad. Otra de las ventajas que tiene la distribución log normal indiscutiblemente es precisamente el uso de muy pocos datos para poder inferir estadísticamente, ¿no? Indiscutiblemente eso va a tener un costo relativo a cómo se castigan los datos estadísticamente, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos pues muy pocos datos, vamos a tener realmente un sesgo de distribución de probabilidad. ¿Alguien está levantando la mano, Tito? No, no, señores, No. llegó una persona, no, señor. Ah, ok. Listo, perfecto. Es decir, bajo una distribución log normal se castigan, llamémoslo así, los datos más atípicos, ¿no? Y esto tiene un costo en la desviación estándar geométrica y tiene un costo en los límites de confianza, porque a veces se presentan datos un poco irreales, ¿no? Y quienes han utilizado algunas
herramientas de estadística y, no sé, 3 mediciones están por debajo del límite de cuantificación y 2 mediciones están superando una vez el valor límite permisible, puede aparecer, no sé, un límite de confianza superior que es de 300 millones de partes por millón, ¿no? Son un poco los datos irreales que produce el hecho de tener un apartado muestral muy pequeñito, ¿no? Entonces, cuando utilizamos indiscutiblemente distribuciones logarítmicas normales, tenemos finalmente ese costo relativo que requiere pues esfuerzos en el diseño de la estrategia muestral para poder tener datos que sean robustos y representativos y que no se castiguen tanto en función de la desviación estándar geométrica. Entonces, con el mismo conjunto de datos que teníamos anteriormente, de esas exposiciones a formaldehído, de ese grupo de trabajadores, pues acá ya cambia finalmente la forma como se distribuyen los datos. Entonces acá tenemos un histograma de densidad de probabilidad, tenemos la curva logarítmica normal, tenemos el valor límite permisible mal tomado, y tenemos otros indicadores estadísticos como el estimador de varianza mínima, que es una media geométrica de una distribución log normal ajustada a una desviación estándar geométrica. Tenemos la desviación estándar geométrica y tenemos el porcentaje de variación. ¿Por qué finalmente vamos a cerrar con estos 3 indicadores? Porque la gran mayoría de referentes que vamos a ver a continuación utilizan algunos de estos indicadores, su combinación o eventualmente algunos que se derivan precisamente de cualquiera de estos 3 elementos, ¿no? Es decir, tanto la norma del 689 como el National Sampling Strategy Manual y el Strategy for Assessment and Management Occupational Exposure de la AIA, que posiblemente son los 3 referentes metodológicos que nos permiten utilizar o nos sugieren el uso de determinadas herramientas de estadística descriptiva e estadística inferencial para mejorar los procesos de toma de decisión en higiene ocupacional, tienen pues diferencias con relación a los apartados técnicos en función de qué tipo de estadístico puede resultar muchísimo más confiable y no tanto confiable con relación a la obtención del dato, sino confiable con relación a la prueba de hipótesis, ¿no? Es decir, en algunos casos son muchísimo más conservadores, en otros casos un tanto más dóciles, en cierta medida mencionando que se podría esperar que un percentil de la población estuviese sobreexpuesto o que la mayoría de la población eventualmente esté por debajo del valor límite permisible o que incluso en el peor caso tolerable esté por debajo del valor de referencia. Entonces eso va a cambiar en función de los distintos referentes y lo que sí es oportuno es saber pues, qué es lo que nos dicen cada una de esas de estos, de nuevo, textos de referencia, ¿no? Entonces empezamos con la EN 689, esta es una norma europea. Básicamente el fundamento que tiene la norma es ordenar una estrategia para controlar la incertidumbre asociada a el monitoreo de la exposición que permita finalmente tomar decisiones con altos niveles de confianza, ¿no? Y acá pues hay muchas elementos que finalmente ya son conocidos para todos nosotros, como el muestreo aleatorio estratificado, los perfiles de exposición, los grupos de exposición similar, las pruebas de conformidad en función del límite de exposición ocupacional y otra serie de consideraciones que yo creo que ya están en nuestro argot. Lo importante es que finalmente esta norma europea sí establece una serie de pasos y un orden lógico para poder concluir con relación a la exposición, cosa que no pasa, por ejemplo, con el National Sampling Strategy Manual o con eventualmente las recomendaciones de la Asociación Americana de Higiene Industrial, ¿no? Entonces, el orden lógico, como ya sabemos, lo primero es hacer la caracterización básica, describir las condiciones de trabajo, las circunstancias de exposición y finalmente organizar los grupos de exposición similar. Y ya en la evaluación, a partir de los grupos de exposición similar, pues existen unos procedimientos de medida, la validación de resultados en función del grupo de exposición similar y la determinación de conformidad, ¿no? Y esa determinación de conformidad sigue también una serie de pasos que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, lo primero que es interesante con relación a la norma del 689 es que finalmente en función de la situación de trabajo, es decir, de la condición de exposición
se plantean distintas alternativas para yo poder finalmente realizar un proceso de caracterización cuantitativa de la exposición. Sé que no se ve muy bien el slide, mil excusas por ello, pero entonces si nosotros tenemos condiciones constantes, pues eventualmente yo podría hacer una medición de peor escenario y concluir con relación a la exposición. Pero si yo tengo una mayor variabilidad espaciotemporal de la exposición, pues ya no recomienda eventualmente el análisis de peor escenario, sino eventualmente se resuelve mejor el análisis a partir de un análisis mediante un muestreo aleatorio estratificado por grupo de exposición similar. Entonces, el tema es que es muy interesante esta tablita porque hace una síntesis muy chévere con relación a qué tipo de estrategia de muestreo yo debo seguir en función de una situación de trabajo en particular, que eso pues eventualmente es muy del olfato del higienista ocupacional si irse por una estrategia de peor caso o por tarea o por función o por representación de la exposición o por grupo de exposición similar, si son representativas tres muestras o si son más representativas 6 o 14 o 20 o 25, qué sé yo. Esto, finalmente, de la norma es destacable porque ayuda muchísimo a esquematizar un tanto más esas estrategias de muestreo. Listo, lo importante realmente es cómo se valida la conformidad de acuerdo a la norma N689, ¿no? Y básicamente lo que indica la norma es que se debe hacer un análisis preliminar y ese análisis preliminar me va a indicar un grado de conformidad, ¿no? Entonces, si yo tomé 3 mediciones en ese lugar de trabajo y todas están por debajo del 10% del valor límite permisible, o tomé 4 mediciones y están todas por debajo del 15% del valor límite permisible, o tomé 5 mediciones y están por debajo del 20% del valor límite permisible, yo puedo decir que existe conformidad higiénica, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo llegué al lugar de trabajo, tomé 5 mediciones y todas las 5 mediciones individualmente están por debajo del 20% del valor de referencia, yo puedo decir acá hay conformidad higiénica y no tengo que hacer absolutamente nada más. Ahora, si alguna de esas mediciones excede el valor límite permisible y las otras están por debajo del 10%, por debajo del límite de cuantificación de la técnica analítica, existe no conformidad, ¿no? Y la tercera es cuando eventualmente no toda la serie de datos cumplen finalmente esas variables de ajuste del 20, 15 o el 10%, ¿no? Y es allí donde la norma en 689 dice, usted ahora sí tiene que utilizar un parámetro estadístico, ya no puede hacer una verificación individual de la concentración con relación al valor límite permisible y en función de ese porcentaje o no de excedancia, determinar si existe conformidad o no conformidad, sino que ya se tiene que ir a un apartado que es el apartado 553 para que esos datos sean analizados estadísticamente, ¿no? Entonces, el test estadístico que menciona la sección 553 se aplica fundamentalmente, como habíamos dicho, cuando el test preliminar nos permite concluir si un grupo de trabajadores cumple o no cumple con el valor límite permisible. El propósito fundamental es que al menos con un 70% de confianza que menos del 5% de las exposiciones del grupo exceden el límite de exposición ocupacional. Entonces, acá finalmente ya tenemos una distribución de conformidad, confianza, ¿sí? Y para ello, lo que se asume es que, primero, los resultados siguen una distribución log normal y procede finalmente el cálculo de la medida geométrica de la desviación estándar geométrica, que nos va a permitir en cierta medida como conocer el comportamiento de esos datos. Y con estos valores se determina un índice de cumplimiento denominado UR, ¿no? Ese UR, su génesis es de Upper Confidence Limit, del límite de confianza superior. Y lo que me va a describir es en cierta medida como la dispersión de las mediciones alrededor de la medida geométrica. Si en ese caso el análisis demuestra que se cumple con el criterio de confianza estadística, se concluye que hay cumplimiento. Cuando finalmente existen resultados por debajo del valor límite permisible, por debajo del límite de cuantificación, pues finalmente todos los datos tienen que ser validados estadísticamente en función de los anexos normativos de los que trata la N 689, ¿no? De nuevo, básicamente lo que hace o lo que recomienda finalmente
el test de conformidad, confianza que plantea la EN 689 es a partir del conjunto de datos tomados, pues calcular los logaritmos neperianos, pues calcular la media geométrica y finalmente llegar a este indicador, que es como de nuevo, como el límite de confianza superior obtenido, recomendado del conjunto de mediciones. Entonces, lo que vamos a tener es el logaritmo neperiano del valor límite permisible menos el logaritmo neperiano de la media geométrica dividido por el logaritmo neperiano de la desviación estándar geométrica. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir finalmente ese resultado? En función de ese conjunto de datos que tienen un valor promedio geométrico determinado y una determinada también variación de esos datos con relación a la media geométrica, cómo es su comportamiento frente a el valor límite permisible, ¿sí? Y ese cálculo o el resultado de ese cálculo se compara con el UT recomendado en función del tamaño muestral, ¿sí? Entonces, básicamente, el valor U es un estadístico que está estructurado entre la norma 689 que nos permite determinar si un grupo de trabajadores cumple o no con el valor límite de exposición ocupacional, ¿no? En términos clásicos es el Upper Confidence Limit. Y como habíamos visto, se calcula a partir de la media geométrica de la distribución estándar geométrica respecto al límite de exposición. El valor U, entonces, de nuevo, indica con qué confianza puede afirmarse que al menos esa prueba que está diciendo el numeral 552, es decir, que el 5% de las exposiciones supera el valor límite permisible, ¿sí? Y básicamente lo que se hace es que la norma en 689 facilita la interpretación, donde ese valor obtenido a partir de ese cálculo se compara con el valor numérico del UT establecido en la tabla. Entonces, si el U obtenido es mayor que el U de referencia, lo que me está diciendo es que sí existe una probabilidad de que el 5% de las exposiciones de ese grupo de exposición similar exceda el valor límite permisible. Y por supuesto, como se estrecha la desviación estándar geométrica cuando el tamaño muestral es mayor, pues indiscutiblemente el referente UT varía en función de el incremento del tamaño muestral. Entonces, para el mismo ejemplo que estábamos haciendo hace algunos minutos, donde yo tengo un conjunto, un set de mediciones que van desde 5 hasta 30 partes por millón, tengo un valor límite permisible de 100 partes por millón, calculo el límite de confianza superior en función de la fórmula precedida y finalmente lo que me está indicando en función del tamaño muestral, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi UT de referencia sería 2.187 y finalmente el UR obtenido es de 3.37, siendo 3.37 mayor a 2.18, pues es una relación de no conformidad higiénica, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros nos vamos básicamente a la teorización que respalda todo el fundamento de la norma en 689, básicamente lo que está considerando es el límite de confianza superior. ¿Sí? Como el indicador de estimador estadístico más confiable para poder inferir con relación a qué es lo que sucede con las exposiciones en situaciones de peor escenario con un percentil de cobertura del 5%. Es decir, lo que se busca es asegurar con un nivel de confianza que el 5% de las exposiciones de los trabajadores no exceda el valor límite permisible. Y eso pues se logra a través de estas pruebas inferenciales estadísticas. Este es el primer modelo de referencia estadística. Otro que de pronto es el más utilizado por los higienistas, que es el Occupational Exposure Sample Strategy Manual. Básicamente, como recordemos, NIOSH recomienda dos escenarios, uno que se denominan estudios básicos basados en conformidad o de peor escenario, y los estudios detallados basados en grupos homogéneos de riesgo, grupos homogéneos de exposición, grupos de exposición similar, ¿no? Entonces, esos dos tipos de estrategias son las que finalmente advierte NIOSH. No incluye ese tipo de metodología que plantea la norma en 689, ¿no? Acá básicamente este sí es un libro de estadística descriptiva e inferencial aplicable a higiene industrial, ¿no? Entonces es muchísimo más de interpretación del higienista sobre qué tipo de criterio estadístico es el que debe utilizar. Pero de todas formas, pues da algunas luces sobre eventualmente
que ofrece un mayor nivel de confianza con relación a esas distintas pruebas de hipótesis, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Identificar los trabajadores que eventualmente tengan una condición de riesgo potencial, una sustancia química, y finalmente establecer esa caracterización básica. Lo que sí da de manera muy alegórica el referente es en función de también el comportamiento de las exposiciones, qué tipo de distribución se ajusta de una mejor forma, ¿no? Indiscutiblemente, en la medida que tenemos menores datos, se va a tender a una mejor ajuste desde una distribución log normal, y cuando tenemos conjuntos de datos muchísimo más grandes van a tener distribuciones normales. Y por supuesto, dentro del Knowledge Strategy Manual se establecen cuáles son las recomendaciones que también se presentan en función del tipo de estadístico descriptivo o inferencial que puede ser utilizado para poder concluir con relación a la exposición. Uno de, uno de los elementos más interesantes es el tamaño muestral. Como ya sabemos, el tamaño muestral va a resolver de nuevo la relación de conformidad-confianza, ¿no? Y esa relación de conformidad-confianza bajo una distribución log normal, pues la verdad es que castiga mucho los grandes conjuntos de datos, pero también castiga mucho los pequeños conjuntos de datos. Es decir, que finalmente nosotros tenemos que tener un balance apropiado entre esa relación de conformidad-confianza para finalmente seleccionar el tamaño muestral más apropiado. Como vieron en la norma, en 689 era como un camino, ¿no? Entonces empezaba con una muestra, dos muestras, tres muestras, después cuatro muestras, cinco muestras, y después las seis muestras. Acá finalmente dice, si usted quiere asegurar un nivel de confianza del 95%, en donde suma que el 5% de las exposiciones están en una condición de riesgo potencial que puede superar el valor límite permisible, y su grupo de exposición similar es de 16 trabajadores, pues usted tiene que tomar mínimo 13 mediciones, ¿no? O si usted quiere disminuir el nivel de confianza, pero utilizar ese mismo margen de cobertura unilateral para el top 20, entonces utilice para ese mismo grupo de exposición similar de 16 trabajadores ya un tamaño muestral de 7 mediciones. Acá, NIOSH es muchísimo más explícito en determinar el orden sin casarse con un determinado nivel de conformidad, confianza, sino que le da un poco más de elección al higienista ocupacional, en donde finalmente uno se puede sentir un poco más cómodo, ¿no? Y la prueba de conformidad, en este caso, de nuevo, se hace a partir del límite de confianza superior o el límite de confianza inferior. Acá tenemos pues un conjunto de datos de una serie de muestras que procesé en el lognorm. Entonces, si nosotros tenemos un límite de confianza inferior que está superando el valor límite permisible, pues yo tengo altos niveles de confianza que finalmente se está excediendo el valor de referencia. Por otra parte, si el límite de confianza superior no excede el valor límite permisible, pues yo tengo altos niveles de confianza de que nunca se va a superar el valor de referencia. Esta es la prueba de hipótesis que maneja la norma en 689, es decir, este principio que estoy enunciando acá, basado de nuevo en el límite de confianza superior. Y el gran problema es cuando eventualmente el valor se encuentra entre el valor límite permisible, se encuentra entre el límite de confianza superior y el límite de confianza inferior, porque lo que indica realmente en iOS es, pues acá tengo incertidumbre, ¿no? Acá no puedo concluir con relación a la exposición, así que tome más mediciones para saber si eventualmente ese límite de confianza superior va a estar por debajo del valor límite permisible, o si el límite de confianza inferior va a estar superando el valor límite permisible. En todo caso, si perdón, el valor límite permisible está entre los límites de confianza estadística, pues yo no voy a tener certeza si va a existir o no una sobreexposición, ¿no? Entonces, eso que es un criterio de incertidumbre que no lo trata la EN 689, pero que lo deja explícito en National Sampling Strategy Manual, pues a mí me parece al menos noble y loable, porque al final uno también dentro de la estadística, pues finalmente tiene incertidumbre en donde uno no puede concluir realmente si existe o no una probabilidad de sobreexposición en un determinado grupo de exposición similar. Entonces, ahí es donde entra ya la Asociación Americana de Higiene Industrial, que básicamente como que ordena el tinglado y dice, bueno, acá tenemos es que tomar decisiones, y esas decisiones deben
finalmente servir es para el establecimiento de controles, así que no nos enrollemos tanto con tantos parámetros estadísticos, casémonos con un parámetro estadístico y empecemos finalmente a derivar conclusiones, ¿no? Entonces, en el Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposure, básicamente dice, hermano, usted lo que tiene es que definir la aceptabilidad de la exposición, ¿vale? Y para definir la aceptabilidad de la exposición, usted tiene un mundo de estadísticos, puede utilizar la media geométrica, puede utilizar el estimador y sesgado de mínima varianza, puede utilizar el límite de confianza superior, el inferior, el límite de tolerancia máximo, el percentil 95, el que quiera, pero tiene que finalmente saber cuáles son las ventajas o las limitaciones de utilizar ese parámetro estadístico en concreto. Entonces, lo que yo le voy a sugerir es un parámetro estadístico y le voy a dar mi fundamento por qué estoy utilizando ese parámetro estadístico. Si me ayuda la persona que tenga, Titón, el micrófono abierto, estoy escuchando el ruido de fondo. Listo, ya lo busco, sí, señor. Gracias, viejito. Listo, entonces lo que se hace es comparar ese parámetro estadístico con el valor límite permisible. Y el criterio estadístico que recomienda AIA en el Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposure es básicamente el percentil 95, ¿no? Y lo que intenta demostrar ese percentil 95 es que con al menos un 95% de confianza, el percentil 95 de la distribución de las exposiciones se encuentra por debajo del límite de exposición ocupacional. Es decir, es como decir, yo acepto que eventualmente se pueda presentar un 5% de excedancia en una condición de trabajo de peor escenario, pero a mí me interesa tener el 95% de las exposiciones por debajo del valor límite permisible, ¿no? Entonces, en este caso, si el límite superior de confianza del percentil 95 supera el valor límite permisible, pues yo finalmente puedo decir que existe una no conformidad. Entonces, acá lo que estamos básicamente aseverando es que en la mayoría de los escenarios de exposición potencial, yo esperaría que no se supere el valor de referencia a través de un indicador de cobertura unilateral con un determinado margen de confianza, ¿no? Y que en la comparación yo pueda finalmente definir un, un criterio de control o vigilancia, ¿no? Entonces, si el percentil 95 no supera el 1% del límite de exposición no ocupacional, si no supera el 10% del límite de exposición ocupacional, si está entre el 10 y el 50%, si está entre el 50 y el 100%, o si es superior al valor límite permisible. Y en función de esas categorías de control, es que yo voy a hacer desde no hacer nada hasta implementar controles de ingeniería, vigilancia médica, protección personal, formación, información, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este criterio de decisión estadística basada en el percentil 95 es el que al menos hemos visto que utilizan muchísimas empresas dentro de sus estándares corporativos. Sin embargo, de nuevo, no es una camisa de fuerza porque lo que uno tiene que hacer es saber con qué parámetro estadístico se siente más cómodo. Por ejemplo, la resolución 2467 estableció que el estadístico recomendado era la media geométrica de una distribución log normal para las concentraciones de sílice cristalina. Asumo yo que, entendiendo el legislador, que ese descriptor de tendencia central me va a describir de mejor forma cómo se comportan de manera promedio las exposiciones de trabajadores. Pero ese valor promedio geométrico no me está diciendo cuál es la máxima condición en el peor escenario que podría describírmela, o un percentil 95 o un límite de confianza superior, porque en realidad en higiene utilizamos esos descriptores de cobertura unilateral para saber qué tipo de decisiones de control y vigilancia tengo que establecer, porque a mí no me interesa tener trabajadores en condición de sobreexposición. Entonces, acá lo importante es finalmente saber cuáles son la utilidad del descriptor estadístico que se vaya a utilizar, ¿no? Por supuesto, como ya sabemos, el esquema AIA propone estas categorías de exposición o control que lo que pretenden es aumentar la efectividad y la eficiencia de la gestión del riesgo. Y de todas formas, pues finalmente nosotros vamos a tener igual incertidumbre que tendrá que ser controlada. ¿Cómo dice que, perdón, haya que se debe controlar esa incertidumbre? Fundamentalmente con la desviación estándar geométrica. Entonces, si yo tengo una desviación estándar geométrica razonablemente controlada, ese resultado del percentil 95 va a ser muchísimo más representativo de lo que pueda ocurrir en ese colectivo laboral, ¿no? Perdón.
En ese orden práctico, pues básicamente lo que indica este último modelo de la AIA es utilizar esos dos parámetros estadísticos que incluso pues el presentil 95 ya involucra en cierta medida la desviación estándar geométrica con una cobertura unilateral de 1.65, que eso es un nivel de confianza más o menos del 90%, ¿no? Entonces, ese parámetro estadístico es el que finalmente es el que es utilizado habitualmente en higiene de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Higienistas Industriales. Recordar pues que finalmente la combinación de esas variables se puede lograr en el IHSTAT sin ningún problema. Y los invito finalmente a acudir a esta plataforma de la AIA que tiene distintas herramientas de estadística descriptiva, tiene algunos presentaciones muy interesantes de estadística aplicada a higiene industrial. Y listo, eso era todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo de atención. Y recordar que esto no era una clase pura y dura de estadística, sino de algunos referentes estadísticos para eventualmente mejorar nuestros procesos de toma de decisión. Excelente. Estoy acá de pronto disponible para 10 minutos de preguntas y listo. Perfecto, men, muchas gracias. ¿Qué te iba a decir? El tío creo que acaba de levantar la mano y tenemos algunas preguntas en el chat. Pueden dejar Vale. sus comentarios también en el chat, preguntas que quieran hacer o pueden hacer partícipe también levantando su mano. Tío, continúe, qué pena. Sí, señor. Sí, sí, Luis Guillermo, sería bueno que mencionaras la importancia de la variancia para confirmar o descartar la conformación de los grupos de exposición similar, porque me parece que es un aspecto bien interesante en la estadística. Sí, la desviación estándar geométrica es el mejor descriptor desde una distribución log normal para eventualmente saber qué tan representativos son esos datos, ergo, qué tan representativas son esas exposiciones que están describiendo las exposiciones que no están siendo caracterizadas, ¿no? Entonces, la regla de oro es básicamente que cuando nosotros tenemos desviaciones estándar geométricas inferiores a 2.5, tenemos datos log transformados que eventualmente tienen un comportamiento razonablemente simétrico, con lo cual se puede decir que finalmente el grupo de exposición similar está bien conformado, ¿no? Y los datos pues son representativos de las exposiciones y con una desviación estándar geométrica menor a 2.5, indiscutiblemente los límites de confianza estadística son muchísimo más cercanos al valor promedio geométrico o al estimador y sesgado de mínima varianza. Eso sucede cuando las GSDs o la desviación estándar geométrica es inferior a 2.5. Cuando es cercana a 1 incluso se asemeja a una distribución normal. Pero cuando son muy altas, cuando son de 3.5, yo ya tengo muchos datos verdaderamente muy dispersos. Entonces ahí es donde ya se chifla la distribución log normal y empieza a mostrar unos límites de confianza estadística que son o que demuestran datos irreales. Sin embargo, eso es posible. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un colectivo de mantenimiento, generalmente los colectivos de mantenimiento tienen distintas circunstancias de exposición interjornadas. Hoy puedo estar haciendo soldadura, mañana puedo estar finalmente haciendo una limpieza de un aire acondicionado y pasado mañana puedo estar haciendo trabajo administrativo. Entonces, en esos grupos en donde existe una mayor variabilidad espacio-temporal de la exposición, se reconoce que finalmente nunca se va a lograr llegar a desviaciones estándar geométricas que sigan los parámetros recomendados. Entonces, ahí uno tiene básicamente que entender que esas exposiciones tienen variaciones espaciotemporales y en consecuencia, pues tenemos que utilizar otro parámetro estadístico. Voy a poner acá un ejemplo muy rapidito desde el IHSTAT. A ver, entonces, supongamos, esta pues es la que ustedes pueden descargar en la Asociación Americana de Higienistas Industriales sin ningún problema, ¿sí? Entonces, acá
me va a decir que no hay ningún dato, entonces vamos a poner acá una concentración de 1, 2, 5 y 4 partes por millón. La desviación estándar geométrica está razonablemente controlada, el valor promedio geométrico razonablemente representativo de la distribución de las concentraciones, y finalmente los límites de confianza ahí están controlados. Si yo le pusiese a esto una concentración de 20 partes por millón o de 100 partes por millón, miren que me empiezan a aparecer como datos irreales, ¿no? Es decir, si yo tengo una máxima concentración de 100 partes por millón, porque el límite de confianza superior me está indicando que puede llegar hasta 1081 partes por millón, ¿no? Es decir, más de 10 veces la concentración estimada. Y eso precisamente es que se presenta porque hay una alta dispersión de los datos con relación a ese promedio geométrico, es decir, que la desviación estándar geométrica está siendo alta, mientras que yo mantengo una desviación estándar geométrica pues cercana a o inferior a 2.5, pues tengo una mejor distribución de los datos y unos resultados estadísticos muchísimo más confiables. No sé si resolví la inquietud, papi. Sí, está bien. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Qué pena, Carlos tenía una pregunta, la había colocado en el chat, pero también levantó la mano. Entonces, Carlos, si quieres, coméntanos cuál es la pregunta. Carlos Augusto Rodríguez. ¿Cómo están? Muy buenos días, Guillermo, Angelito, a todos los compañeros. Buenos, Mi Carlos, ¿cómo estás? pregunta es si está bien considerar que para definición de perfil de exposición de un GES, está bien considerar el percentil 95, pues, pues teniéndolo en cuenta como la situación más crítica de probable exposición para esa población, digamos en tema por ejemplo, el ruido ocupacional, pero en químicos se hacía la anotación que en la guía técnica de sílice y para otros químicos solamente basta con la media geométrica y el valor límite permisible corregido. Entonces, ¿por qué se los pregunto? Porque a veces recibimos algunos informes en donde, por ejemplo, para sílice, se genera el perfil de exposición a partir del percentil 95, pero no desde la medida geométrica del valor límite permisible, que es como está en la guía. Entonces, a veces, de pronto para uno o para la empresa cliente, genera la confusión sobre cómo o sobre con qué valor compararse. Y pues cuál tiene mayor prioridad, como decía ahorita el Guillermo, pues determinar qué estadística quiere utilizar o se quiere utilizar, pero digamos que esa información pues, pudiera ser también muy clara para el cliente y para quien revise el informe de una manera u otra. Entonces, bueno, esa era una pregunta. Y la segunda pregunta es, en la herramienta que estaba mostrando Guille, es muy útil para químicos, pero creo que para ruido no. Entonces no sé si nos podría aclarar un poquito cómo sería el tema de la estadística descriptiva con energía lineal para decibeles. Muchas gracias. Ok. Era eso. No, Carlos, muy buenas las dos preguntas que estás haciendo. Sí, uno es lo que dice, una cosa es lo que dice la ley y finalmente otra la que eventualmente un higienista podría considerar cuando se concluye con relación al perfil de exposición. La resolución 2467 dice, tu descriptor estadístico fundamental es la media geométrica. O sea, cuando yo esté haciendo caracterizaciones de sílice cristalina, en función de la ley, tengo que utilizar la media geométrica para poder concluir con relación al perfil de exposición. Ahí no hay tutía. ¿Listo? Ahora, yo creo que es, dependiendo de los datos, uno puede utilizar otro tipo de descriptores estadísticos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo conjuntos de datos grandes y finalmente tengo desviaciones de estándar geométrica pequeñitas, yo preferiría utilizar el límite de confianza superior para expresar finalmente el orden de conformidad y confianza con, de nuevo, un alto nivel de confianza, ¿sí? O podría, o en el otro caso, si yo tengo una desviación estándar geométrica moderada en donde el límite de confianza superior me está ofreciendo como un dato un tanto irreal o atípico, yo podría utilizar el percentil 95. O si el comportamiento de ese contaminante químico en particular tiene eventualmente una variación en el tiempo importante, podría utilizar el estimador y sesgado de mínima varianza. Entonces yo creo que es dependiendo del conjunto de datos que uno podría utilizar uno u otro descriptor estadístico. Indiscutiblemente, de nuevo, el descriptor estadístico lo que intenta es inferir con relación a
qué es lo que está sucediendo en esos escenarios que no están siendo caracterizados. Y existe una naturaleza nuestra de pensar en el peor escenario y por eso es que a veces lo castigamos demasiado con indicadores de cobertura lateral pues muy elevados. Pero lo que hacemos generalmente, al menos en esta casa, es utilizar dos descriptores estadísticos al menos. Uno que me indique, como decía la guía de atención integral, uno que me indique como el promedio de las exposiciones, ¿sí? Y la dosis media, y la dosis media va a ser útil para fines de vigilancia médica, para fines de formación, información y tal. Y otro de cobertura unilateral, que puede ser el límite de confianza superior al percentil 95, que me va a indicar el peor escenario probable. Y ahí es donde yo digo, sobre el peor escenario, voy a elegir mi elemento de protección personal, voy a priorizar una medida de control de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, espero que haya resuelto esa primera inquietud, Carlos. Y frente a la segunda, nosotros, pues, básicamente, bueno, el programa que nosotros tenemos, que este ya está, pues no está disponible en el mercado, pero es una herramienta bien bonita, pero hace lo mismo que hace la hoja de cálculo de la AIA. Es LogNorm 2, que fue la primera herramienta estadística de higiene industrial. Y eventualmente cuando se hacían pues análisis de datos, acá solamente admite a partir de 6 datos, no admite menos, pues uno cambiaba finalmente a decibeles en escala de ponderación A, pero cuando veíamos los datos, y acá se los voy a mostrar para hacer el ejercicio, acá digamos tenemos 85, 83, 82, 80, 78 y 88, ¿listo? El valor límite permisible es de 85 decibeles en escala de ponderación A. Nos vamos con una proporción confianza del 95%. Listo, analizamos. Pum, pan, ¿listo? Y lo interesante es que cuando hacía finalmente el análisis de resultados, ¿sí? Lo transformaba a los datos. Entonces dijimos, pues breve, si finalmente lo que hace el LogNorm es llevar de decibeles a micropascales y después de micropascales a decibeles, pues los procesamientos estadísticos tienen que estar en micropascales. Entonces, simple, cuando tú tengas decibeles en escala de ponderación A, llévalo a micropascales. Los micropascales finalmente los metes en la herramienta de estadística, ¿sí? Y después los datos que están en micropascales los llevas a decibeles en escala de ponderación A y solucionado el problema para que no tengas que meter acá datos log transformados en escalas lineales. Y listo, Carlos. ¿Otra pregunta, Tito? Sí, nos decía también Edgar Malo que la versión vigente es la del 97, me imagino que debe ser el referente de NIOSH, ¿será? ¿O de la UN? En el caso de la norma EN689, la versión actualizada es la del 2018. El texto de NIOSH no ha cambiado desde 1977, es la versión más actualizada. Y la versión más actualizada de la Strategy, que ya están en la 4ª edición, creo que fue, no es 98, me confundí, eso fue el primer año de publicación. Creo que estamos hablando de 2020, la última revisión que hizo AIA de la Strategy, sí, como 2020. Entonces es 2018, 2020 y NIOSH 1977. Perfecto, y tenemos también, Ornilson nos dice, ¿se puede afirmar que que el muestreo de los agentes contaminantes químicos está con una distribución log normal? Sí, generalmente tienen un comportamiento log normal, no solamente por las recomendaciones que habíamos mencionado al principio de qué es lo que pasa cuando uno tiene conjuntos de datos muy pequeñitos y además de eso uno tiene una mayoría de observaciones que están con datos generalmente controlados y uno que finalmente tiene un sesgo hacia la derecha. Entonces, al final, ese tipo de datos tiene un mejor comportamiento desde una distribución log normal. La mayor cantidad de pruebas de bondad de ajuste que aplicamos principalmente de Shapiro-Wilk cuando se trata de contaminantes químicos corroboran esa hipótesis. Solamente cuando los datos son muy cercanos entre sí se pueden tener algunas distribuciones normales,
pero generalmente las pruebas de bondad de ajuste me llevan a concluir que la gran mayoría de las exposiciones de contaminantes químicos siguen, como dice la literatura, una distribución log normal. Excelentemente. Perfecto. Iván nos escribe, en la GATT-INEHU se recomienda una DEC de 2 y en la resolución 2467 de 2.5. ¿A qué se puede deber la diferencia? No, yo creo que de nuevo el tema es qué tanto control yo quiero con relación a la representación de esos datos. Entonces yo creo que la Gatizo era muchísimo más conservadora porque el criterio de confianza iba sobre el límite de confianza superior, muy similar a lo que menciona NIOSH y también en cierta medida lo que dice o lo que menciona AYA. El hecho de yo tener un límite de confianza superior como criterio de decisión exige que la desviación estándar geométrica sea muchísimo más pequeña para que ese dato sea realmente más representativo, por decirlo de algún modo. Yo creo que al bajar el límite de confianza superior y utilizar la media geométrica como criterio de decisión, pues involucra también en cierta medida ser un poco más dócil en la desviación estándar geométrica, ¿sí? Entonces, porque aquí ya no me interesa un indicador de cobertura lateral, sino me interesa es un valor promedio geométrico. Entonces, ahí yo podría eventualmente ser más permisible, frente a la desviación estándar geométrica y por eso de pronto el legislador decidió incrementarla. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ya con la última, sí, que tenemos aquí, también igual Ormiso nos dice, ¿cómo la muestra es tan pequeña, la validez de los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia de los residuos? ¿Cómo puedo afirmar para hacer prueba de hipótesis o alguna prueba o test estadístico? Pues básicamente ahí tenemos como particularidades con relación a cada uno de los escenarios en donde uno pueda utilizar un test determinado de probabilidad o de bondad de ajuste o cualquier tipo de herramienta de estadística descriptiva o inferencial, ¿no? Es decir, lo importante es reconocer cuál es la utilidad o el valor que tiene ese indicador estadístico, ¿sí? Y cuál es su limitación, pero también su ventaja. Y lo digo de una manera un poco taxativa. Es preferible 0 muestras a 1 muestra, indiscutiblemente. Es preferible 3 muestras a 1 muestra, indiscutiblemente. Es preferible 6 muestras a 3 muestras, indiscutiblemente. Es preferible 250 muestras a 10 muestras, indiscutiblemente. En la medida que nosotros tengamos más datos, vamos a tener un menor criterio de incertidumbre asociado a qué es lo que está sucediendo en las no observancias, ¿sí? Pero el tema es que al final podemos asumir que existen unas reglas de oro, y esas reglas de oro es, si yo tengo un dataset pequeño, ¿sí? En donde yo no puedo concluir con un alto nivel de confianza con relación a esa muestra, pues indiscutiblemente tengo que utilizar otras herramientas estadísticas que complementen esa prueba de hipótesis que yo estoy planteando. Entonces, por ejemplo, la inferencia bayesiana. Entonces, la inferencia bayesiana me dice, diga usted cuál es su criterio de decisión con relación a dónde se encuentra este perfil de exposición, qué grado de certeza tiene, y acompáñelo con un set de muestras pequeñito, y ahí usted va aumentando el criterio de decisión en función de la probabilidad de que, en efecto, esa prueba de hipótesis inicial de que estaba sobreexpuesto o que no estaba sobreexpuesto, pues finalmente esté, como hipótesis nula o alternativa, pues finalmente esté dentro de la categoría de exposición que se plantea. Entonces, al final depende del conjunto de datos que uno tenga para poder finalmente saber qué tipo de estadística y herramienta es la que debe utilizar. Gracias. Perfecto, listo, men. No es Listo, más, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias por su participación Un en fuerte este abrazo. webinar de estadística. A todos, muchas gracias. Feliz día. Gracias, que estén bien, chao. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, que estén bien. Feliz día a todos. Buena jornada. Muchas gracias. La capacitación excelente. Un abrazo desde Ecuador.